esclavos negros, Sí. eran productos muy preciados porque indicaba un poder adquisitivo muy alto. Muy poca gente podía comprar un esclavo. Te pondré un ejemplo. En Banyalbufar, que es un pueblecito muy pequeño de Mallorca, en el siglo XVI, a inicios del XVI, un comerciante compró un esclavo senegalés. Y te lo dice porque te dice que viene del Imperio de Mali, ¿no? Este hombre lo compró por una cifra que es 25 libras, que es una burrada. Para que te hagas una idea, el mostasá de un municipio solía cobrar 6 libras al año. Y este señor compró por 25 un esclavo, para que veas el bien de prestigio. Por lo tanto, enviaba a su producto, ¿no? Porque hemos de pensar siempre que no eran personas, ¿no? Eran cosas, ¿no? A buscar el alimento. Y podía perfectamente mezclarse con la gente. La gente, ¿no? Ya sabría que era el esclavo de esta casa. Por ejemplo, si no me equivoco, el obispo de Sevilla en un momento del siglo XVI llega a tener más de 600 esclavos negros. La gente debía saber, ¿no? Cuando veía un negro en Sevilla, que era del obispo, lo más probable, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, sí, podían comprar los esclavos y podían mezclarse con la gente, pero todo el mundo sabía, por cómo vestía, ¿no? Que quién era y qué derechos tenía. Si había un juicio, ¿no? Normalmente a quien se culpaba no era el esclavo, porque el esclavo no es persona, ¿no? Se le culpaba al dueño, ¿no? Y no existe una realidad, digamos, el carnicero que nos comentabas hace un momento, Sí. que tenía de repente muchísimo poder adquisitivo, Sí. que no quisiera venderle por ser negro, por esa... No te vendo porque eres negro, no... Yo no he encontrado casos en la documentación. Bueno, yo te puedo decir así en plan broma, los catalanes, ¿no? Son conocidos popularmente por siempre ver negocio, ¿no? Y si ellos podían vender, vendían, ¿no? Sí. Que sería lo más inteligente. Sí, sí, y yo Pero creo que es lo que hacían, ¿no? hay siempre sus Yo personalmente no he encontrado ningún caso así, la verdad. Pero sí, podría ser. Sí que me he encontrado un caso en el cual un mostasá prohíbe, ¿no?, a los judíos ir a comprar al mercado y vender. ¿Por qué? Porque se estaba rabinando la carne. Es decir, la población cristiana prefería la carne judía. Les gustaba más, pues simplemente por el sabor, el gusto, ¿no? Pero no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque se estaban judeizando. No se podían mezclar las comunidades. En ningún momento la documentación te dice que van a proteger a los judíos, ni que les van a hacer un monumento, ni tampoco que van a tener más derechos. Eso no es paz, es lo que explicaba antes. La paz es que no haya paz. Bien. El vino, que es el último producto que voy a tratar en las estafas. El vino en los mercados bajomedievales se vendía en las tabernas. Las tabernas eran un espacio donde las clases populares se reunían para hablar, para conversar, etc. En las tabernas preferentemente encontraríamos a hombres. Si viéramos a mujeres serían prostitutas en general. Por lo tanto, estamos hablando de espacios de hombres. Bien, como veis aquí, las tabernas estaban dentro del mercado o cerca del mercado. podían estar tanto en un sitio como en otro, indistintamente. Normalmente se situaban cerca del mercado porque es donde la gente iba y venía y era donde había más público, ¿no?, que pudiera entrar en tu negocio. El vino se vendía normalmente directamente desde el barril, ¿no? ¿Y qué hacían los medievales muchas veces? Por eso os he puesto esta imagen. Mezclaban diversos tipos de vinos. Hemos de pensar que los vinos tintos, los vinos más viejos, eran más apreciados que los vinos jóvenes. Los vinos jóvenes eran normalmente consumidos por el pueblo, que no tenía un espacio en sus casas, una bodega para poder, ¿no?, crear vinos tintos, ¿no? Y un tipo de fraude era mezclar vino joven con vino viejo, o mezclar vino con agua, ¿no?, que eso era muy popular, ¿no?, para poder vender más vino, ¿no?
lo mezclaban con agua, sobre todo si el vino era bueno, ¿no? Lo aguaban. Por otro lado, me ponían los medievales en el vino muchos más productos que hoy en día. En la Edad Media, por ejemplo, en los conventos había un tipo de bebida que era el mixto, ¿no? Que ponían dentro del vino miel y agua. Si el municipio prohibía, ¿no?, que se vendiera este tipo de producto, ¿no?, y se hacía, se cometía estafa, ¿no? ¿Quién eran los estafadores? Los taberneros, ¿no? Que eran los que normalmente ostentaban el negocio. También podía ser entre diversos socios, existían diversos tipos de negocio, ¿no? Pero el espacio siempre era un espacio cerrado, que también podía tener mesas y sillas en la calle, ¿no? Pero en el cual preferentemente había hombres y la venta al vino era directamente desde el barril. Además, los medievales vendían el vino según, ¿no?, la medida de los vasos, ¿no? Tú podías comprar, ¿no?, o podías ir, como se hacía antiguamente en tiempos de mi abuela, ¿no?, ir a comprar vino directamente del barril, ¿no? Había muchas tipologías. Además, en las tabernas se podía vender carne, se podía vender pan, se podía vender diversos productos para acompañar al vino. Eran tabernas, ¿no? Os pondré un ejemplo, ¿no?, que a mí personalmente me gusta mucho. En Holanda, en el siglo XVIII, había un marqués, un noble, que se llamaba Sandwich. Y al marqués de Sandwich le gustaba mucho tomar en las tabernas holandesas, ¿no?, la carne que se untaba con mantequilla, ¿no?, entre dos panes, porque así no se manchaban las manos cuando jugaba cartas en la taberna, que era uno de los juegos muy populares en la Edad Media, todo tipo de cartas, naipes, ajedrez, etc., ¿no? Este tipo de bocadillo, ¿no?, la gente le comenzó a gustar y decían: quiero lo mismo que sándwich, de aquí que en inglés bocadillo es sandwich, debido a este nombre, ¿no? Bien, eso se cree, es una hipótesis, ¿no? Pero bueno, sí, como dicen los italianos, si no nevero, he trovato, ¿no? La decisión para casa también se compra en la taberna o se compra en otro lado. Dime. Para llevarme el vino a casa. ¿Puedes repetir la pregunta? Para llevarme el vino a casa, para tener vino en mi casa, sí, se compraba únicamente en la taberna o en otro espacio, porque en la taberna por lo general vas y ahí la consumes. En lo Pero general se compraba en la taberna. Después los monasterios, los conventos vendían también vino y otros productos, pero se saltaban los impuestos municipales porque eran de los estamentos superiores y no dependían de la autoridad del rey, ¿no? O podían no depender, ¿no? Que también, lógicamente, la iglesia, los nobles se aprovechaban de cómo funcionaba el mercado. Por ejemplo, si el grano en el mercado iba muy barato, ¿no?, muy caro, los nobles aprovechaban el grano que tenían acumulado, ¿no?, en sus almacenes y lo ponían a la venta y no pagaban impuestos porque eran nobles. Todo eran beneficios, como puedes ver, ¿no? Bien. Vamos a pasar ahora a qué maneras había para comunicar el fraude y quién podía comunicar el fraude. Porque, como hemos visto, en la sociedad bajo medieval no todo el mundo tiene derechos y, lógicamente, no todo el mundo tiene derecho a comunicar el fraude. Por lo tanto, que antes me parece que usted me preguntaba, ¿no?, la mujer, ¿no?, si se le acusaba de fraude, necesitaba de alguien más, no podía representarse ella misma, por lo general, ¿no? Por lo tanto, ¿quién podía comunicar el fraude? Podían comunicarlo, lógicamente, el mostasar o su personal, que detectaba un supuesto fraude y se iniciaba todo un proceso judicial. Por otro lado, podía avisar de un fraude los veedores.
Fijaos qué palabra tan bonita, las personas que leen, ¿no? Porque son los representantes de los gremios. Son maestros, artesanos, ¿no? Maestros carniceros, maestros tejedores, maestros de los sastres, ¿no? Que lo que hacen es defender los privilegios, los derechos de su gremio delante de las autoridades. Y para mantener el buen nombre de su gremio, lo que hacían era, si veían, ¿no? Esto es la teoría, lógicamente, si veían, ¿no?, a una persona, por ejemplo, una persona del gremio de sastres que estaba tejiendo el producto más pequeño que la medida que establecía el municipio, ¿no? Una cosa que no os he dicho y que en este caso se aplica es que cuando tú vendías un producto que tenía que pasar por peso y medida, es decir, vender carne, vender una tela, vender velas, ¿no? Este producto tenía que medirse según la medida del patrón municipal, que todas las medidas las tenía el Mostasar. Estas medidas eran las medidas estándar por las cuales todos los vendedores del municipio tenían que vender sus productos. Por lo tanto, en el caso de que un vendedor de telas, ¿no?, vendiera un producto, ¿no?, una tela a menor amplaria, ¿cómo se dice? Menor longitud, gracias, sí, no me salía en castellano. Longitud, ¿qué hacían? ¿No? Avisaba al Mostasar, ¿no?, y le decía, creo que este artesano de mi gremio está cometiendo fraude, y como yo defiendo el buen nombre del gremio, lo que estoy haciendo es comunicártelo. Bien, otra gente que podían comunicar los fraudes. Personas, ¿no?, del municipio, vecinos, que, y esto es una política que yo considero muy inteligente, lo que hacía el Estado era, cuando se demostraba el fraude, se dividía muchas veces el fraude en tres partes, era lo que se llamaba la tercia, ¿no? Una parte de la tercia se la llevaba la persona que acusaba del fraude, el acusador, que veía el fraude y avisaba a las autoridades municipales. Por lo tanto, un vecino, ¿no?, podía comunicar el fraude. Fijaos que la documentación me dice un vecino, no me dice una vecina, ¿no? Por eso os he marcado antes en la parte de metodología, por eso es tan importante leer detenidamente el documento, para no hacer después interpretaciones que sean falsas generalizaciones o otro tipo de interpretaciones que pueden ser no correctas. Bien, más gente que podía iniciar un fraude. La gente que formaba parte de un barrio o de una calle. Recordemos que en la Edad Media había la calle de los espaderos, la calle de los tenderos, la calle de los fabricantes de balanzas, etcétera, ¿no? O sea, la gente de un gremio. Exactamente, sí. Lo que hacían era, los vecinos, ¿no?, hombres y mujeres, comunicaban a las autoridades, ¿no?, que alguien de su barrio estaba cometiendo fraude, ¿no? De nuevo aquí la idea de honorabilidad, que es muy importante en la Edad Media, el buen nombre, ¿no?, del gremio y de tu persona, ¿no? Bien, además aquí los predicadores medievales, que tenían mucho poder, ¿no?, en la Edad Media, decía, había un predicador medieval catalán que se llamaba Francisco Eiximenis, que decía que los vecinos son los mejores guardianes de tu moral. La frase tiene mucha miga, ¿no? Es decir, no solamente te vigila la Iglesia, sino que todos los ojos, ¿no?, te están continuamente vigilando lo que haces, ¿no? Esto, aplicado al mercado y a quien vende, ¿no?, tiene un gran poder. Aparte, habéis de pensar que los predicadores tenían poder incluso para hacer cambiar el concepto de fraude. Si, por ejemplo, decían, comenzaban a predicar a su parroquia, o un predicador famoso, como puede ser Vicente Ferrer, ¿no?, decía que el precio justo del pan, ¿no?, tenía que ser este y no podía ser aquel, ¿no?, podía cambiar
daba la posibilidad de que cambiara la idea de estafa, porque el precio justo, que se consideraba justo, es decir, que no se cometería pecado de usura, ¿no?, por vender con demasiado interés, ¿no?, era uno y no era el otro. ¿Y quién lo podía decidir? Las personas que tenían autoridad moral, los predicadores, ¿no? Bien. Finalmente, ¿qué otras personas podían comunicar el fraude? Otros oficiales que formaban parte de otros municipios y que su gobierno los había enviado de un municipio a otro, por ejemplo, porque había llegado al municipio, ¿no?, un nuevo tipo de pescado y no sabían cómo regularlo. Y preguntaban al mostaza, un mostazá preguntaba al otro cómo regulaba él ese pescado. Pues si ese oficial paseaba por el mercado y veía que se cometía un fraude, tenía el derecho para hacerlo y lo comunicaba a las autoridades competentes. Bien, visto esto, vamos a entrar ya en la última parte de la conferencia, que son los juicios. Los juicios se celebraban aquí, no se celebraban en un edificio normalmente, se celebraban en el mercado, en el espacio del mercado. Si un tabernero cometía un fraude, iban a la taberna y celebraban ahí el juicio, ¿no?, enfrente de todo el mundo, a la vista de todo el mundo será tu vigilante, tu guardián, ¿no? Bien, los juicios consistían en cuando una persona advertía de fraude, venía el mostazá y si esa persona tenía gremio, por ejemplo, el gremio de los fabricantes de cruces, ¿no?, que sería un gremio, ¿no?, venían los veedores, los representantes del gremio. Y, por ejemplo, me lo estoy inventando, se había fabricado un tipo de cruz, ¿no?, que era, o se había vendido en el mercado diciendo que era de madera, ¿no?, de fresno o de madera de abeto, que es una madera muy bonita, o de madera de caoba, ¿no?, que es una madera olorosa, que huele bien, se trata con mucho cuidado, etc. Pero en verdad era madera de pino, que es una madera totalmente barata, ¿no? ¿Qué se hacía? Se llamaba a dos peritos, dos expertos, ¿no?, y se preguntaba a ellos, ¿no?, con el producto supuestamente de fraude, si se estaba cometiendo fraude o no. Y ellos emitían un juicio, todo era oral, ¿no? Si había mucho dinero de por medio, ¿no?, se ponía por escrito. Porque, abro un paréntesis, porque en el caso de que costara más pagar al notario la tinta y el papel que lo que podía ganar el municipio del fraude, no valía la pena contratar al notario, no había negocio, ¿no? Por lo tanto, solo los fraudes que tienen una mayor importancia económica, en general, son los que se ponen por escrito. Y en el juicio, como hemos dicho, primero se detectaba el fraude, la persona avisaba. Esta persona iba a avisar al oficial competente, al mostazá. El mostazá llamaba a los representantes gremiales si había gremios. Si era una mujer, no había gremios. Si eran judíos, no había gremios, ¿no? Si eran musulmanes, no había gremios, ¿no? Pero si eran cristianos carniceros, por ejemplo, sí que había gremio, ¿no? El veedor veía, ¿no?, como dice la misma palabra, y comprobaba si realmente se estaba cometiendo fraude o no, y le emitía el juicio al mostazá. Y después el mostazá emitía una sentencia. Tenéis que pensar que en la Edad Media no hay separación de poderes, por lo tanto el mostazá tiene todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Puede llevar a cabo un juicio, es juez y puede aplicar la ley. Y además el mostazá de la Corona de Aragón, la mayoría de mostazás tenían el privilegio de poder emitir a ui e sens papers, es decir, a ojo y sin papeles. Su palabra era ley y ya está. Por lo tanto, tiene sentido que haya habido autores, ¿no?, que hayan estudiado este cargo, pero en Al-Ándalus, que lo hayan llamado el señor del zoco.
porque realmente, ¿no?, era el auténtico dueño del mercado. Y en el caso de la Corona de Aragón, como hemos dicho, el nombre es el Mostasa. Bien, continuaba el juicio y los testimonios, sin abogados ni nada, emitían, ¿no?, su versión de los hechos, que diríamos, ¿no? Bien, escuchadas estas versiones, ¿no?, los veedores podían volver a emitir otro juicio, ¿no?, o podían cambiar su opinión, depende, ¿no?, si él se expresaba con suficiente claridad o si los argumentos que daba, ¿no?, esto dependía de la retórica de cada uno, ¿no?, tenía suficiente peso. Bien, finalmente el Mostasa, y solamente el Mostasa, emitía el juicio y se aplicaban las penas, que ahora veremos. Por lo tanto, este proceso que he explicado que es un poco largo, ¿no?, se resume en estas ideas. Una persona, quien sea, detecta un fraude en el mercado, avisa al personal competente del Mostasa. Si hay gremio, se avisan a los representantes gremiales para que estos hagan de peritos. Si no, se avisa a otros peritos que elige el Mostasa a dedo para ese caso específico. Y el Mostasa comienza a indicar qué tiene que hacer cada uno. Los testimonios emiten su versión de los hechos cada uno. El Mostasa los escucha junto con todo el público que hay. Los veedores posteriormente hacen un peritaje, que se diría, hacen un análisis de la pieza defraudada y emiten su juicio al Mostasa. Y entre la opinión del Mostasa y la opinión de los dos veedores se lleva a cabo la sentencia. Bien, vamos a acabar la conferencia hablando de qué penas había en el mercado si se cometía una estafa, ¿no? Bien, la pena que más gustaba a los municipios era la pena pecuniaria, que era en dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente los municipios estaban endeudados, ¿no?, sobre todo en los siglos bajomedievales, en los cuales se están construyendo muchos edificios nuevos, el hospital, el lazareto, etc. El municipio está endeudado y necesitaba en general dinero. Por lo tanto, la pena más habitual era la pecuniaria, que podían ser diversos grados, ¿no?, si era un producto considerado estrella, la carne, el pan, serían las penas más altas, ¿no?, a penas más bajas, por ejemplo, la venta de hortalizas, la venta de fruta, etc., ¿no?, alimentos que muchos de la gente que compraba en el mercado tenían en sus casas porque tenían huertos, ¿no? Bien, otra pena que había, ¿no?, si no se podía pagar, muchas veces el castigo era el escarnio público, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen romántica de Barcelona en la cual se pasea, ¿no?, a un hombre subido en un burro, ¿no?, al cual le están dando azotes, ¿no? Es escarnio público. Ha cometido un fraude y el alguacil municipal va recitando constantemente de qué se le acusa, ¿no? Esto sería una tipología. En el caso, normalmente, cuando no podía pagar, ¿no?, se llevaba a cabo un escarnio público, o si el fraude se consideraba que era muy grave, ¿no? Bien, voy acabando. Otro tipo de castigo, que en la Corona de Aragón era muy poco habitual, pero sí en otras partes de Europa, son las jaulas colgantes, que quizá habréis visto en alguna película, ¿no?, que posteriormente la Inquisición, con una, podemos decir, una macabra inteligencia, ¿no?, creó esta versión mejorada, ¿no?, de la jaula colgante, en la cual el pobre preso no se podía ni mover, ¿no? Bueno, ¿cuál era la pena más habitual en la Corona de Aragón si no se pagaba, ¿no?, o si la pena era muy grave? Los azotes.
Los azotes normalmente la documentación van por decenas, 20, 50, 60 azotes, etc. Como podéis ver en la representación de esta santa. Y en la plaza pública a veces había una columna o un espacio, ¿no?, donde se llevaran a cabo esas ejecuciones, que solía ser en un espacio que todo el mundo pudiera ver, ¿no? Bueno, acabo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar, ¿no? Grosso modo, porque esta investigación aún es una investigación en curso. Podemos decir que el fraude era castigado según la importancia del producto para la población. También diremos que el fraude tenía siempre una connotación moral cristiana. Como hemos explicado, el mostasá, ¿no?, era cristiano, el mostasá era católico y hablaba en general catalán. Por lo tanto, sus juicios partían siempre de los preceptos cristianos, ¿no? Bien, los fraudes fueron cambiando, ¿no? Y también cambió qué se consideraba fraude, por lo que hemos dicho, entre otras cosas, por los predicadores, o porque aparecían nuevos productos y nuevos fraudes, o porque por ejemplo, los que fabricaban el pan se inventaban una nueva manera de defraudar, ¿no? Constantemente el fraude va cambiando y se van creando nuevos tipos de fraudes. Y finalmente, el fraude es clave, considero yo que es clave para comprender cómo funcionaban los mercados municipales medievales. Es más, creo yo que a partir del fraude y del mercado, ¿no?, se puede entender en profundidad toda la sociedad medieval, porque es allí, como he explicado antes, donde se ve, donde vives, donde sientes, ¿no?, toda la gente que formaba parte, que vivía en los municipios. Muchas gracias. El espacio de preguntas, comentarios. Sí. Sí. Bueno, antes que nada, por supuesto, muchas felicitaciones por tu tema, por tu exposición. A mí me fascina mucho esta parte de lo que diría Paris, el abastecimiento. Sí. Me encanta. Además está muy poco estudiado. Sí. Pero aquí ya me gustaría hacerte algunas preguntas, pero más bien de mi connotación particular. Sí. Entonces, porque a partir de mi trabajo, me han surgido algunas preguntas que no sé si tú me las podrías contestar, o inclusive si me podrías dar bibliografía, yo encantada. En la medida de lo posible te ayudaré. Exacto. Bueno, la primera es sobre la diferencia. Ya me expusiste aquí la diferencia entre taberna, que es una de las cosas que quería preguntarte, pero también quisiera saber si hay alguna... Siempre hablo en términos generales, ¿eh? ¿Perdón? Que siempre hablo en términos generales. Sí, por supuesto. Y ya de ahí, bueno, vamos, ya se iría más especialidad, pero ahorita en general, si hay alguna diferencia también, bueno, ya obvio el mercado, la taberna, pero entre el parián y la fonda. Entonces, el parián, no sé si también hay, no sé qué es. O ese sí no okay. No lo conozco. ¿Y la fonda? Tampoco, no sé qué es. Ok, perfecto. Bueno, entonces tendría también otra pregunta. Si hay alguna bibliografía en particular, porque aquí la hay, pero es muy escasa. Entonces no sé si tú tendrías conocimiento sobre pesos y medidas de esa época. Ajá, y por supuesto para la equivalencia, ¿no?, de la actualidad. Sí. Hay dos más muy conocidos que aquí se utilizan bastante, sobre todo las personas que nos especializamos en Colonia y en los siglos XV y XVI, XV al XVI más bien, pero no sé si tú tendrías conocimiento. A ver, hay un libro que está en catalán, eso sí, en un catalán muy académico, pero es muy buen libro, de la Fundación Noguera, que se llama Pesos y medidas de la Corona del Agua. Tiene un título más largo y más preciso, ¿no? Okay. Pero es básicamente este. Lo tengo en PDF. Pero sí. Está en catalán. Está en catalán, sí. Como ¿no
el 90% de la bibliografía de la Corona de Aragón está en catalán. No tiene nada que ver con el de Cecilio Rodelo. ¿No? No tiene nada que ver con el de Rodelo, que es el principal que usted usa aquí. Bueno. No. Porque lo que trata son específicamente la evolución de los pesos y medidas en la Corona de Aragón. Sí. Y después hay un estudio clásico de Huizinga que trata sobre los pesos y medidas. ¿De cuál, perdón? De Huizinga, es un historiador. Ya también te pasaré está en Google Books gratis. Y aparte hay algún artículo, pero todos son en catalán, ¿no?, que tratan sobre la evolución de los tipos de pesos y medidas que había en un municipio o en varios. Sí, porque hay muchas medidas, bueno, por supuesto muchos pesos en esta... Sí, así es, sí. Por ejemplo, los almudes, ¿no? Son muy recurrentes. Sí. Y dice, hay un almude que equivale, ¿no? Entonces, para hacer esa equivalencia, ¿no? Okay, perfecto. Similar a que hablas del almud, el Mostasar tenía a veces en las grandes ciudades atribución sobre un espacio que era el almudín, que era donde se guardaban los áridos, los granos del municipio, donde se compraba y vendía grano. ¿Ves por qué tienes que conocer Puebla? Okay. ¿Almudín y alhóndiga es lo mismo? No. La alhóndiga es de la Corona de Castilla y es el modelo que posteriormente pasará a México y al resto de las colonias. Y la Corona de Aragón es una institución que surge mucho antes y que era un espacio que, según el municipio, se compraba y vendía grano, y sobre todo se decidía cuál sería el precio del grano y los tipos de grano aquel día de mercado. En cambio, la alhóndiga tenía otras características. Era similar, pero no es el mismo espacio, porque hemos de pensar que España no era una unidad, eran dos estados muy diferentes entre sí. Por un lado estaba la Corona de Aragón y por el otro la Corona de Castilla. Posteriormente, con los reyes católicos, esto se une. Pero siempre los reyes católicos, si ves documentación de la época en el archivo de Indias, ves que la reina o el rey dice: yo, rey de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, conde de Prades, etcétera, 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 porque diferenciaban estados. Tocando la parte del juicio como tal, sí, a partir de la acusación, sí, ¿tienes documentado más o menos el tiempo que tardaban desde que se realizaba la acusación del fraude, sí, hasta la ejecución de la sentencia? El mismo día. Todo, el mismo día. Normalmente el mismo día, sí. Rápido. Sí, porque tenía que ser al día. Y el sí, cobro. Y el cobro también, sí. Claro, lógicamente, si el pescado estaba en malas condiciones, duraba poco. Claro, si no, después la prueba del fraude, ¿qué hacías? No tenías nevera para comprarlo. Claro. Tenía todo que hacerse lo más rápido posible. Hay casos, por ejemplo, si el Mostasar tenía competencias en la longitud, ¿no?, de las calles que había para llegar al mercado. En este caso, los juicios a veces duraban 3 días, porque el objeto era que un hombre había construido una casa y estaba expropiando terreno público, diríamos hoy en día. En ese caso sí, porque el objeto de fraude no se va a mover, lógicamente. La ampliación, si pues han abierto una nueva ventana o han ampliado la casa. Y ahora que dices esto, habría un paréntesis en las medidas, que antes hablábamos de las medidas urbanísticas en la Corona de Aragón, son muy curiosas porque no son medidas concretas en general. Por ejemplo, en los arcos donde se vendía, ¿no?, la medida que pone en el documento es la altura de un hombre sobre su caballo. Esa es la altura máxima del arco. Así se calculaba, ¿no? O por ejemplo, hay una calle en Barcelona que es el carrer Ample, la calle ancha, ¿no?, que se llama así porque era la única calle de la ciudad donde podía pasar una rueda de molino. Y por eso se llamaba calle ancha. Sí. Adelante, por favor, primero. Unos detallitos. Sí. Por ejemplo, el Mosafá, él tendría que ser, normalmente era un hombre, o sea, porque era un cargo
que era... Podía serlo, sí. Pero ¿cómo los que estudiaste, cómo llegaron a ese oficio? Sí, y te voy a responder con una primera frase rápida, ¿no? Los ricos mandan. Los ricos de las ciudades son los que ostentan todos los cargos públicos en general. El patriciado urbano, los médicos, los abogados, los notarios, ¿no? Los oficiales, ¿no? Son los que ostentan los cargos públicos y son los que acceden a ser mostasar. Normalmente, un campesino, aunque puede vivir en la ciudad, no llega a ser mostasar. Claro, necesitaba, aparte del conocimiento de escritura, pero yo me refería así, necesitaba un lineaje noble. No, de sangre, no. O sea, no había leyes fijas, ¿no? Esto es un pensamiento de, a partir del 16 que comienzan los estatutos de la limpieza de sangre. Esto es otro mundo, porque esto ya es siglo XVI. En los siglos XIV y XV, cómo funciona es normalmente la gente que accede a los cargos, ¿no? Es la que puede permitirse no trabajar cada día. Los abogados, los notarios, tienen suficiente dinero para dedicarse a los cargos públicos. Un carnicero tiene que trabajar cada día. Un panadero tiene que hacer pan cada día. Claro, pero él también recibía, pero también, digamos, parte del juicio también iba a misa. Sí, exactamente, sí. O sea, él tenía su ganancia, de alguna forma. Sí, lógicamente. Él no tenía un salario base, que diríamos hoy, sino que tenía un salario que lo obtenía a través de los juicios y de otras competencias que tenía. Pero era un cargo muy solicitado porque podías ganar muchísimo dinero. Imagínate el mercado de Valencia, ¿no? Que era enorme, o el mercado de Barcelona, que tenía 2 plazas solamente para el grano, ¿no? Para vender grano. Entonces estamos hablando de espacios enormes y eran cargos muy disputados. ¿Y quién podía solicitarlo en general? ¿No? El patriciado urbano, que se llama, ¿no? Los más ricos. Por ejemplo, en Montpellier hay una ordenanza, para que veas cómo mandan siempre los ricos, que dice que la leña no se puede vender en la plaza de los ricos hombres, porque la leña es un producto que crea suciedad. No va a haber suciedad donde viven los ricos. Pues te acuerdas que estuvimos en el museo en el Tianguis, sí. Y que el pasillo principal eran los productos limpios, por donde pasa la noche y así se van acomodando hacia los lados, ¿no? Sí, sería una situación de una civilización completamente distinta, ¿no? Pero que adoptó un orden, ¿no? Que aquella visita maravillosa, aquella maqueta tan grande, preciosa, se veía perfectamente que había una organización de Estado muy fuerte, como pasaba en la Corona de Aragón. Es decir, había, como bien dices, donde pasaba el prisionero de guerra noble, ¿no? Estaban los productos más bonitos, y posteriormente se iba pasando a los productos que me imagino que debían ser considerados más populares, ¿no? O que olían mal, o etcétera. Porque también hemos de pensar que no olía igual un noble que podía comprar perfume, ¿no? Que un jornalero que no veía perfume en su vida en general, ¿no? Supongo que también debía haber allí un juego, ¿no? A través del olor, de cómo veían los productos, etcétera. Sí. Pablo, una serie de comentarios. Sí. Yo creo que efectivamente, como bien dices tú, coincido con esta idea. El fraude es clave para comprender muchas cosas, no solo de los mercados de la vida, los mercados municipales medievales, sino para comprender como toda una lógica de la estructura social, y das claves muy interesantes en tu exposición, y me imagino que también en la investigación que estás haciendo, por supuesto, para tu tesis doctoral, entiendo, ¿verdad? Sí. Pero mira, yo me preguntaba sobre qué tanta información existe de un momento previo, porque tú abordas un momento en el cual el mercado ya es una institución muy consolidada, la sociedad está muy acostumbrada ya a la lógica, hay una estructura jurídica, política, económica, que abarca toda la lógica propia de la vida cotidiana y centrada en el mercado. Pero tú sabes, has explorado si hay investigaciones sobre esos momentos previos
donde, siendo la Corona de Aragón una de las más importantes de la época, tú mismo mostraste la serie de relaciones económicas, mercantiles que ya tenía en todo el Mediterráneo para esa época, pero ¿puedes ubicar un momento previo, digamos, más primitivo en el sentido evolucionista clásico de la palabra, de esta consolidación o de digamos, mercados primitivos, de esta lógica económica, jurídica? ¿Existe algo en investigación? ¿Está por hacerse? Y te lo pregunto porque yo traigo estoy trabajando una parte que me parece muy importante, que es cómo la comensalidad se va modificando a través del surgimiento del mercado como instancia económica, social y política a través de la historia de Occidente, y cómo eso, digamos, se universaliza después, ¿no? Un momento posterior a todo esto. Y sí me interesa saber si existe algún estudio previo sobre pues esos momentos iniciales de la explotación mercantil, de cómo, por lo menos en Aragón, cómo funciona esos momentos iniciales. ¿Conoces algo de eso? ¿Hay? ¿No hay? ¿Está por hacerse? ¿Cómo está la situación ahí? A ver, muy desigual según qué tipo de mercados y qué entendamos por mercado, que también eso entre los historiadores hay un debate bastante fuerte. Claro. Porque el mercado, hay gente que solamente lo interpreta en términos macroeconómicos o en términos de mercadotecnia actual, que para mí es cometer presentismo, y por otro lado están los que identifican el mercado como el espacio, ¿no? Entre otras muchas corrientes interpretativas, ¿no? A partir del espacio-mercado, ¿no? Es decir, de una plaza, una calle ensanchada o un conjunto de plazas, sí que hay estudios previos a este momento. Ciertamente los siglos XIV y XV es un momento de consolidación del poder de los municipios, del crecimiento de las ciudades, es cuando surgen las grandes ciudades en el occidente. Magdeburgo, ¿no? Es de Burgo, de nuevo municipio, Hamburgo, también Burgos en Castilla, ¿no? Son en Cataluña Vilanova, Villanueva, ¿no? Etcétera, ¿no? Vilanova y la Geltrú, que es otro municipio, ¿no? También de fundación real, Villanueva. Sí, hay estudios previos, pero es muy complicado, en mi parecer, encontrar una obra o obras de referencia. Para mí solamente hay una obra de referencia en mercados en España, ¿no? Que es la obra de Pedro Chalmeta Geltrón, que se llama El foco medieval, y el otro que es El señor del foco, que es su tesis doctoral. ¿Pero quién es el autor? Pedro Chalmeta. Ya si quieres os paso después el nombre y la referencia exacta. Y allí sí que estudia el mercado persa, el mercado árabe, el mercado bizantino, el mercado romano, el mercado griego, ¿no? A través de la figura del Mostasaf, ¿no? Él dejó la figura del Mostasaf cristiano aparte, porque él es filólogo árabe, y se centró en la figura del Sahib al-Suk, del señor del foco, y del Muhtashib, ¿no? del señor que lleva las cuentas, ¿no? Pero él, para mí, es el que ha estudiado más en profundidad los precedentes, ¿no? De los mercados bajo medievales, en profundidad. Después... ¿Qué es, perdón, qué siglo? Pues comienza en la época mesopotámica su tesis, ¿no? Y va estudiando cómo se va articulando el mercado, ¿no? Es un libro así de oro. Y ahí es el primer libro que leí para empezar el trabajo, porque ahí tienes una visión global, ¿no? De que una cosa es mercado, ¿no? Espacio, y lo otro es control del mercado, y que hay que diferenciar muy bien los conceptos. Porque si no, hay muchos historiadores que emplean, a mi modo de ver, con mucha ligereza los términos, porque hay que definir bien qué es mercado, como hay que definir bien qué es estafa, ¿no? Porque si no, después todo el resto del estudio te puede cojear, tienes el peligro de que te coje. Por lo tanto, si me preguntas bibliografía, yo solamente recomendaría el Chalmeta. ¿Está en español? Sí, la tesis está en castellano, sí.
y además él allí tiene cantidad de bibliografía, ¿no?, que puedes consultar. ¿Puedo hacer no una pregunta, sino ampliar esta pregunta de París, que me parece sustancial, me parece nuclear, esta problemática que tú planteas, porque efectivamente uno siempre se pregunta esta situación. Tú, desde el punto de vista de la nutrición, de la comensabilidad, ¿no?, así se dice, pero el mercado yo creo que existe desde siempre, a partir de que hay sedentarismo, a partir de que hay una urbe, a partir de que hay una ciudad que requiere de muchos servicios, y el primer servicio es comer. Entonces yo creo que siempre ha habido un lugar donde se concentra lo que se produce en esa localidad, llámese como se llame. Pero sí hay información sobre los mercados persas, muy enfocados a los productos de lujo, no así a los productos comestibles cotidianamente. Sin embargo, sí se deja ver, ¿no? En Constantinopla, es decir, en los lugares donde tradicionalmente hay rutas del comercio, también hay lugares intermedios, menores, no tan citados en la literatura de la época o en la literatura histórica, o sea, en las fuentes. Entonces no tenemos una idea, pero sí podemos suponer, porque el mercado es sustantivo a la sociedad, digamos, es una parte orgánica en la vida cotidiana, más allá de productos de lujo que son los que se notan, porque hay un privilegio en hacer notar en las fuentes lo que es de la alcurnia, lo que es de las clases altas, porque da prestigio, porque da estatus, no así, por eso ahora tanta fuerza con esto del estudio de la vida cotidiana, porque nos importa más ver qué pasaba en Mesoamérica con la gente común y corriente que con los tlatoanis. O bien, nos importan las dos cosas, pero nos importa qué pasa en la vida cotidiana, qué pasa con la gente común y corriente, que finalmente era la mayoría. Y yo creo que lo mismo sucede con los mercados, que es una venta, bueno, riquísima, ¿no? Porque yo justamente le iba a preguntar a Pau, esto de los mercados se constituía de qué forma en ese momento, porque ¿dónde estaban? ¿Dónde se localizaban? ¿Se localizaban junto a los puertos a donde llegaban las mercancías? Sí. ¿O qué? ¿O cómo era la cuestión? Eso es una. Otra, el Mostafa, desde que tú hablaste del Mostafa, sí, yo lo asociaba con algo árabe. Es algo árabe. Bueno, pero después hablas de personajes cristianos y hablas de una sociedad cristiana. Sí. Entonces el Mostafa, y por otro lado el Mostaza, ¿no? También le dicen Mostaza, porque yo lo confundo entre S y F. De acuerdo. ¿Tiene algo que ver con la mostaza? No. Bueno, era una duda que tenía, pero el personaje en sí, te preguntaban también si era una gente de alcurnia, si era una gente con cierta clase social, pero el mismo Mostafa no era alguien fraudulento. También podía cometer fraude. Sí, porque también tenía ganancias claro, dentro de los juicios. sí, pero también él mismo podía ser un personaje que lo escogiera fraudulentamente por ciertos intereses. Por ciertos intereses. Muy buena pregunta. Aquí lo vigilaba el resto de los oficiales. Eso. O sea, lo vigilaban los oficiales superiores. Me he preguntado antes lo de Mostasar y Mostasar, y es que la lengua histórica es siempre la dialectal, ¿no? Y por tanto expreso Mostasar de la manera en que dice el Diccionario de Institutos Catalanes, que es como la RAE, ¿no? La Real Academia Española, que quiere decir Mostasar, que es como mostaza, pero acentuado, ¿no? Y Mostasar, que es la acepción más habitual de la documentación medieval, porque después los medievales a veces escribían la F como una PH griega porque les sonaba mejor, ¿no? Y ponían Mostasar, ¿no?
golpearse, o ponían Mostasaf con 2 Fs porque pronunciaban con 2 Fs, ¿no? Había muchas variedades, por eso empleo los dos más habituales, porque mucha gente lo conoce también como Mostasaf, van cambiando las letras, ¿no? Por otro lado, ¿quién lo vigilaba? ¿No? Lo vigilaban los oficiales superiores, que eran los jurados. Si os acordáis de, lo voy a buscar ahora, el libro de Mostasaf de Pollensa, en la cubierta sale la M y cubriendo a la M los puntos que representan los jurados. Lo vigilan, ¿no? Lo eligen, ¿no? Y por lo tanto tienen autoridad sobre el Mostasaf, ¿no? Si quería llevar a cabo la reforma de una ordenanza, necesitaba la aprobación de los jurados normalmente. También podía él hacer ordenanzas, ¿no? Pero siempre necesitaba la aprobación del Consejo Municipal, que se reunía y decía, de acuerdo, que esta ley es correcta. Además, había las instancias superiores, representantes del rey, ¿no? En el municipio, que era el alcalde, y el justicia, que era el jefe de la policía, ¿no? Y, por otro lado, arriba, ¿no? Estaría el gobernador, ¿no? El representante del rey en esa región, ¿no? Y por encima aún más los cortesanos y el rey. Había casos, ¿no? De fraude en el cual se acusaba al Mostasaf de quedarse más dinero del debido, ¿no? En la recaudación, ¿no? de tributos y etcétera. De aceptar sobornos. Exactamente. O de pedir sobornos. También, sí, por supuesto, ¿no? ¿Qué hacían, no? Si el Mostasaf, por ejemplo, era un notario, ¿no? Y era de las familias más poderosas de Barcelona, podía llegar, porque el hermano del notario era jurado, ¿no? Después tenía otro hermano que era cortesano, que al final acababan delante del rey, porque tenían muchísimo poder. Es lo que decía antes, los ricos siempre gobiernan, ¿no? ¿Y quiénes podían acusarlo? ¿Quiénes podían? Comerciantes tal cual, leedores, Sí, o... pero claro, podían acusarlo comerciantes, pero tenían que tener nuevamente gremio, tenías que tener representación jurídica. Si eras una mujer, no podías. Si eras un judío, tenías que ir directamente al rey, ¿no? Porque a ti, el alcalde, te podía representar o no, el alcalde podía decir, tú eres judío, eres jurisdicción real.